comunicación telefónica con el doctor Guillermo Folguera, licenciado en Filosofía y Ciencias Biológicas, entre otros tantos títulos, defensor del ambiente y protagonista de muchas denuncias sobre la transgresión de las empresas contra las leyes que protegen los bienes comunes de argentinos y argentinas. Buenas tardes, doctor Folguera. Muchas gracias por recibir a Caminos Ancestrales. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuestra consulta de hoy tiene que ver, doctor, con una gran preocupación que tenemos porque el gobierno nacional anunció la reducción de aranceles a los agrotóxicos y queríamos conocer cuál es su mirada sobre este tema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo del gobierno para reducir casi a la mitad el valor de los agrotóxicos en Argentina? Bueno, por eso, primero, antes que hablar de costos, yo creo que hay que dejar bien claro que estos químicos, que en particular, creo que estamos hablando de glifosato, de atracina y 2,4-D, tendrían que estar prohibidos en Argentina como están prohibidos en tantos lugares del mundo. Y han mostrado de muchas maneras que son nocivos para la naturaleza, que son nocivos para los cuerpos humanos, que generan problemas agudos, pero también crónicos, que están asociados en muchos casos a problemas muy severos, como problemas en tiroides o en algunos casos al cáncer. Eso por un lado. Por ejemplo, la atracina es un herbicida que ha sido demostrado su asociación con el cáncer de senos, y estar discutiendo los montos es algo que evidentemente nos corre de eje, pero es importante también efectivamente reconocerlo y discutir. Y después, en un gobierno como el actual, un gobierno nacional que ubica que el mercado tiene que ser básicamente el agente que determina las formas de producción y las políticas públicas, cualquier reducción de costos, y en este sentido es una reducción discrecional, se mete con estos químicos pero no con otras cuestiones, evidentemente tiene que ver con fomentar su uso y su extensión, lo cual es una pésima noticia en un contexto de corrimiento de la frontera agrícola, de deforestación y desmonte inédito, de que cualquier estudio de presencia química en agua está entre 8 y 25 tóxicos en nuestro país. Evidentemente lo único que puede fomentar es la multiplicación, ¿no?, de estos químicos en vías que terminan ingresando a nuestros cuerpos. Doctor, ¿existe alguna medición de cuál es la posición que tiene Argentina a nivel mundial en el uso de este tipo de venenos? Argentina en la década del 90 deja de regular y deja de monitorear estos químicos. ¿Qué significa eso? Que el Estado argentino no tiene prácticamente datos confiables ni en su presencia en cuerpos de agua, aire y tierra, ni en cuanto a los efectos que genera. Por ejemplo, no tenemos prácticamente datos confiables del país de cáncer, de hipotiroidismo, etcétera. O sea, cada vez que tenemos un dato tiene que ver con que una asamblea, un colectivo, una institución se organizan, hacen su muestreo, lo pagan de su bolsillo y tratan de entender por ejemplo, qué agua están bebiendo. Eso por un lado. Por otro lado, en los momentos que hubo políticas institucionales, recientemente hubo un proyecto global en el cual participó la doctora Aparicio de la provincia de Buenos Aires. Hubo una presión del INTA para que la doctora Aparicio no presente sus estudios territoriales y de presencia de tóxicos en los cuerpos, y de hecho terminó dándose de baja. ¿A qué voy con todo esto? Que Argentina no es que omita la cuestión de los venenos, sino que explícitamente hace políticas para multiplicarlos y proliferarlos. Doctor, se sigue mucho en este gobierno presente el ejemplo de Estados Unidos, y vemos que en Estados Unidos hay sanciones para el uso, por ejemplo, del Roundup. ¿Esto no tiene impacto en las políticas locales?
Claro, Estados Unidos está arrastrando un juicio bastante claro de cómo Monsanto, Bayer sabía claramente los efectos que generaban los venenos y aún así los multiplicó y generó daños en la salud. No ha tenido reconocimiento, solo se ha multiplicado. Por supuesto que esto, quiero que quede claro, no es algo que empezó con Milei, pero sí se agrava con Milei, y estuvo muy asociado. Los tóxicos, los agrotóxicos han sido denunciados hace más de 60 años a nivel mundial, pero en Argentina tuvieron una aceleración muy grande a partir de la aprobación de los transgénicos a mitad de la década del 90. El primer transgénico fue la soja RR, la soja resistente a Roundup, resistente a glifosato, y desde entonces no hizo más que aumentar la cantidad de transgénicos aprobados en nuestro país. Creo que vamos por 77, un número realmente escalofriante. En todos estos años, en estos casi 30 años, solo hemos visto expandirse, y cualquier elemento de reconocimiento, como puede ser el que ustedes mencionaron, pero también, por ejemplo, casos como prohibiciones de insecticidas en Europa a partir del daño que generaban, por ejemplo, en las colmenas, en abejas, tampoco fueron reconocidos por SENACE en el sentido de aplicar políticas en consecuencia. Habló de hierbas resistentes y es algo que también nos interesa porque han aparecido hierbas resistentes al glifosato, por ejemplo. ¿Cuál es la mirada que tiene la ciencia argentina sobre esto? Yo no sé actualmente cuáles son las hierbas resistentes. Lo que sí puedo decir como biólogo es que es una consecuencia absolutamente esperada. Cuando yo arranqué con los estudios vinculados con temas del agro en el 2002, una de las cosas que sabíamos era que cualquier política sistemática de aplicación de veneno iba a dar la aparición de resistencia, que de hecho es lo que terminó pasando. Eso lo que genera es que de golpe empieza a aumentar la frecuencia de una planta, que no se la mata con ese veneno. Entonces lo que hacen los productores es o aumentar la cantidad del veneno, o aumentar la diversidad del veneno, buscar otros, o aumentar lo que llama el efecto sinérgico, que es dos químicos que interactúan entre sí, lo cual genera a mediano y largo plazo que vuelven a aparecer maleza resistente y que cada vez en mayor cantidad de veneno se está obteniéndose. Además de todo lo que tiene que ver con la salud, además de todo lo que tiene que ver con la destrucción del ambiente, hay un tema económico. Argentina ha encarecido tremendamente la cantidad de los costos asociados por hectárea la producción de cultivo en estos 25 años, lo cual a su vez termina aumentando la concentración y propiedad de la tierra, porque el pequeño agricultor no puede con esos gastos y termina siendo para el grande, lo cual no solo tiene que ver con casos como herbicida o insecticida, sino también como fertilizantes, que tiene que ver también con la degradación de la tierra. Para que visualicen, hemos entrado en una especie de hélice donde cada vez, de espiral, donde cada vez la mayor cantidad de químicos son usados, los efectos son más claros y donde las omisiones de las políticas públicas más evidentes. Y en este panorama tan oscuro que se presenta, doctor, ¿cuál es el rol de la bioética en el sistema agroindustrial argentino? ¿Se puede perfilar alguna solución desde ese lugar? Hoy no tiene lugar. Hoy todos los que son los comités de bioética han decidido callar estos temas. En muchos casos son colegas que yo respeto, quiero y admiro, pero el silencio respecto a estas temáticas es casi, hay algunas excepciones, es casi total. Evidentemente habrá en algún momento que incorporar estas discusiones, no solo para dar la discusión con los productores, que evidentemente también para poner en discusión las llamadas buenas prácticas agrícolas. No son letras muertas, una letra que no tiene mayor gravitancia en las políticas públicas, y también para dar la discusión en centros de investigación en universidades nacionales. Uno de los transgénicos que ha sido más discutido, más criticado, es el recientemente aprobado trigo HB4, un trigo que tiene dos características asociadas, que es la resistencia al estrés hídrico y la resistencia
al glufosinato de amonio, es propiedad de una empresa que se llama Bioceres y tuvo en su elaboración la parte activa de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Tenemos que discutir qué significa universidades nacionales, universidades públicas, a días de haber marchado por universidades públicas, esta marcha realmente impactante y maravillosa que hubo hace escasas 72 horas, tenemos que dar una discusión respecto a hasta qué punto es correcto éticamente, políticamente, públicamente, que las universidades actúen a favor de las corporaciones, en este caso Bioceres, y no privilegiando el bienestar de la salud, la equidad social y la justicia ambiental. Qué tema, doctor, qué tema. Por otro lado, sabemos que está recién salido un libro que se llama Veneno, en el que usted ha participado junto a María Paula Blois, y queríamos que nos contara cómo fue la construcción de esa obra. Sí, el libro con Paula fue un libro, bueno, primero gracias por la mención del libro, está publicado por Editorial Hecht, una editorial que tiene distribución en el país, en todas las provincias, con lo cual esperamos que se consiga y también se distribuye en otros países como Chile, España y México. Lo que intenta preguntarse es qué pasa cuando el veneno no se usa de manera sistemática, sino que empieza a usarse, no se usa de manera excepcional, que se usa de manera tan sistemática, tan contemplada, tan proyectada, que se hace política. ¿Qué efectos tiene lo que llamamos en el libro una política del veneno? Y lo que empiezan a pasar ahí son un montón de consecuencias, de las cuales muchas recién ya hicimos mención. Aparece obviamente la multiplicación de enfermedades, que obviamente la concentración en propiedad y uso de la tierra, se degrada la diversidad de los tipos de alimentos que se producen, se pierde soberanía alimentaria, se pierden pequeños campesinos, se pierden pequeños poblados, aumenta la concentración demográfica en las grandes ciudades, aumenta la deforestación y de monte. Miren la cantidad de efectos asociados. Y hay uno que se habla poco y que es muy importante en un contexto en el cual estamos reconociendo que el país tiene entre el 50 y el 60% de personas bajo la línea de pobreza en nuestro país, que es la transferencia de recursos. Digo, el proyecto que involucró a la aprobación de los transgénicos y a los herbicidas y químicos en general asociados a los venenos, entre las cosas que produjo es el empobrecimiento de nuestro país. No es que el campo nos va a salvar, es que la propia lógica agrícola, pero obviamente también puedo hablar de megaminería, también puedo hablar de otros elementos a gran escala, fue la que en gran medida expulsó a las comunidades, degradó la vida de los pueblos y aumentó los cordones de pobreza en las grandes ciudades. Tremendo. No queremos abusar de su tiempo, doctor, pero la última pregunta que le hago, ¿qué está pasando con los derrames de petróleo en las costas argentinas? Y es muy preocupante también. Ahí hubo una denuncia de la red de comunidades costeras, han reconocido 5 derrames en 5 meses, 4 de ellos relativamente cerca de Bahía Blanca, para que se ubiquen, y el quinto frente a las costas de Tierra del Fuego. En el caso del quinto, por ejemplo, no hubo prácticamente información oficial, no se sabe qué barco fue, no se sabe qué compañía, no hay funcionarios que hayan sido imputados. Habla de lo que significa una política de control. Y al igual que en el caso del agro, es un descontrol controlado en el sentido de que solo está en expansión. Si vamos a lo que significó la política vinculada con hidrocarburos en nuestro país, aparecen 2 grandes proyectos que son muy difíciles de justificar. Uno tiene que ver con el offshore y la búsqueda de hidrocarburos en aguas profundas. Es un proyecto que inicialmente se armó durante el gobierno de Mauricio Macri, lo armó Aranguren, ex CEO de Shell, y entonces secretario de Energía. Fíjense cómo la llamada puerta giratoria funcionaba, pero aprobado durante el gobierno
Fernández, de manera inentendible, algo que implicaba una pérdida de soberanía, empresas como Shell, Equinor, Total, haciéndose cargo de nuestros mares, ocupándolos, y por supuesto aumentando la posibilidad de derrame. Y el otro tiene que ver con directamente un oleoducto que conecta la zona de fracking en Vaca Muerta, estamos hablando de Neuquén y Río Negro, y desemboca en la zona de las grutas, una zona recontraturística y muy importante, que inclusive en el caso de un accidente afectaría tanto la parte de las grutas como Puerto Madryn, y que es ruta de tránsito también de la ballena, por ejemplo la ballena franca. Claro. Digo, estamos hablando de situaciones muy graves, muy dramáticas, en donde estos 5 derrames al cual hacíamos mención recién, si bien no están directamente asociados con estos dos proyectos, muestran que el imaginario del control en nuestro país ni es tal ni es posible. Doctor, muchísimas gracias por atendernos siempre tan claro. Esperamos que el libro Veneno podamos tenerlo pronto en las librerías de San Luis y no sobre la mesa de los sanluiseños y sanluiseñas. Bueno, ojalá sea así. Obviamente me pueden, ante cualquier ausencia del libro, me pueden ubicar por Instagram como Guille Folguera, me escriben y me ubican y yo trato de ponerme en contacto con la editorial. Entiendo que a partir de mayo va a estar en las librerías de allá, así que bueno, ojalá se consiga, y como siempre, gracias por esta hermosa conversación. Así que les mando un abrazo grande a San Luis, que estuve hace muy poquito y de realmente estar en esa provincia maravillosa. Muchas gracias, doctor, que tenga buenas tardes. Igualmente, gracias.